Ok, entonces habíamos visto un poco de programación orientada a objetos hasta ahora. Repasamos un poco lo que habíamos visto. Habíamos visto que es un objeto o también se le dice instancia. Y básicamente es algo que existe en la vida real, ¿no es cierto? Que ya les había dicho que puede ser cualquier cosa, tanto cosas concretas, tangibles, físicas, como un auto en este caso, o también podrían ser cosas abstractas, ¿no es cierto? Cosas que no se pueden tocar, que no son físicamente existentes, pero su concepto sí existe, ¿no es cierto? Materia, no sé, horario, esos conceptos no son algo físico, pero sí son un concepto que existe, ¿no es cierto? Entonces, esto sería un objeto, ¿no es cierto? Donde tú colocas las características que tiene este objeto y las acciones que realiza, ¿no es cierto? En este caso, primero se pone el nombre del objeto, luego se pone las características del objeto y también va a tener su respectivo valor en un objeto. En este caso, Toyota, modelo 2005, el color, su placa, tienen un valor concreto, ¿no es cierto? Y también tienen las acciones que realiza este objeto, ¿ok? Después habíamos visto que es una clase, ¿no es cierto? Una clase básicamente es como el molde de los objetos. De una clase tú puedes crear cualquier objeto que quieres que tenga estas características, este nombre y estas acciones. Entonces, una clase llegaría a ser el molde de este objeto. Y a partir de una clase puedes crear varios objetos, no solamente uno. ¿Ok? Y obviamente tú puedes crearte varios objetos y cada objeto puede tener distinto valor. Digamos, en el siguiente objeto que me vaya a crear de esta clase puede que sea un Suzuki del 2010, color blanco y sea otra placa. Las acciones que realizan no van a cambiar, ¿ok? En todos los objetos no cambia las acciones. Por más de que se cree un nuevo objeto, las acciones que has declarado aquí en la clase, todos los objetos que vas a crear de esta clase igual van a tener las mismas acciones, ¿ok? Pero lo que sí cambia ya es sus características. A estas características le habíamos llamado atributos, ¿no es cierto? En una clase, a estas características se les llama atributos, ¿ok? Cuando tú te creas una clase, tu clase tiene que tener atributos, entonces aquí están en este caso, ¿ok? Algo que no habíamos hablado en la anterior clase sobre esto es que cuando tú te creas un objeto a partir de una clase, estas características pasan de ser atributos a ser el estado de un objeto, ¿ok? Cuando estas características ya definidas en un objeto se les llama estado, ¿ok? Esta parte se le llama estado en un objeto. Y en una clase se le llama atributos o campos también. Aquí era que le ponga campos, pero ya ni modo. ¿Ok? Entonces, en una clase se llama atributos y en un objeto se llama estado. El conjunto de atributos y sus valores definidos es un estado del objeto, básicamente. Luego habíamos visto métodos, que son las acciones que realiza este objeto. Y bueno, eso se define en la clase y como ya les había dicho, en todos los objetos que se vaya a crear de esta clase van a tener las mismas acciones y no cambiaría nada. Pero lo que no hemos visto ha sido que cuando tú creas un objeto a partir de esta clase, los métodos pasan a llamarse el comportamiento del objeto, ¿ok? Entonces, cuando es una clase, se le dice atributos y métodos, y cuando es un objeto o una instancia, se le dice estado o comportamiento. Ah, y comportamiento, ¿ok? Respectivamente, ¿no es cierto? Los atributos pasan a ser estado y los métodos pasan a ser el comportamiento de un objeto. ¿Ok? Estos dos términos son nuevos. En el examen con el INGE, por si acaso, no suele preguntar cosas teóricas, o sea que no te va a decir qué es un atributo, cuál es la diferencia entre atributo y estado, comportamiento y métodos. No suele, pero con esto de la cuarentena, con lo que están dando exámenes virtuales, capaz. Pero aún así, esto les va a servir muchísimo después, porque cuando ya están más arriba, ustedes, para referirse a objetos, a clases, van a necesitar utilizar estos conceptos, ¿ok? Cuando ustedes van a tener momentos donde van a exponer sobre el código que han hecho en un trabajo, entonces ustedes van a tener que hablar adecuadamente. Van a hablar sobre sus atributos, sobre el estado de un objeto, sobre sus métodos, ¿ok? Entonces, por más de que esto no entre en el examen, esto van a utilizarlo casi toda su vida. En programación orientada a objetos en Java y en otros lenguajes de programación orientada a objetos, estos conceptos existen. Python es un lenguaje de programación orientada a objetos y se utilizan los mismos conceptos: objeto, instancia, clase, método, atributos.
después hay otro que es, ¿cuál más es? Ah, JavaScript igual. Es orientado a objetos y se utiliza los mismos conceptos. Entonces, no es que solo van a utilizar para Java ya. Esto en realidad va a estar para toda su vida. La programación orientada a objetos ahora es famosísima. Entonces, todo ahora se programa orientado a objetos. Casi todo. Entonces, siempre van a tener estos conceptos en la mente. Por eso es importante aprenderlos. ¿Ok? Otro concepto que habíamos hablado en la anterior clase ha sido lo de instanciar, ¿no es cierto? O crear. Instanciar o crear es prácticamente crearse un nuevo objeto a partir de una clase, ¿no es cierto? Y cuando tú hablas de instanciar, es decir, que estás creando un objeto a partir de una clase. Entonces, todos los objetos que vayas a crear de esta clase son instancias de esta clase, ¿ok? Y la acción que estás haciendo al crearlos es instanciar, ¿ok? Igual esto se utiliza mucho. También se dice crear un objeto, pero es más, crear se escucha más, pero instanciar igual no deja de ser importante, igual se escucha. Mayormente cuando tú lees un libro sobre programación orientada a objetos o algo así, utilizan más estas palabras más específicas, instanciar, instancia, atributo, métodos, estado. Entonces, crear, por ejemplo, en un libro no lo van a leer, pero en terminología de programadores, así para hablar entre programadores, sí se utiliza harto. Ok, entonces hasta aquí habíamos visto la anterior clase, excepto estas dos definiciones, ¿no es cierto? Ahora, lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a ver cómo se crea una clase. Bueno, ya hemos visto en BlueJ, ¿no es cierto? Cómo se crea una clase. Pero ahora vamos a ver la parte del código. En la anterior clase solo habíamos visto que, bueno, apretar un botón, crear nueva clase y listo, y poner el nombre de la clase. Así se hace en BlueJ. ¿Ok? Pero cuando no utilizas BlueJ y utilizas otros IDEs como NetBeans, Eclipse, ¿cómo les digo? En esos IDEs no es tan bonito como en BlueJ, ¿ok? De que se puede apretar un botón para crear una nueva clase en otros IDEs, se puede. Pero es mejor siempre saber cómo es el código para crear una clase, ¿no es cierto? Aquí estábamos con nuestra clase de estudiante, ¿no es cierto? Vamos a eliminar para comenzar de cero. Un poco lento. Pero vamos a cerrar. Voy a borrar y vamos a comenzar desde cero, ¿ok? Entonces, para crear una clase en BlueJ era aquí, ¿no es cierto? Crear una clase y poníamos el nombre. Vamos a poner algo, otra vez. Listo, aquí nos creó la clase. Pero para crear la clase desde el código, aquí ya te lo genera el código para crear una clase, ¿ok? Aquí ya está generado. E incluso hay un ejemplo de que algunos métodos y algunos atributos. Ok, entonces vamos a borrar todo este ejemplo y vamos a comenzar desde cero. Para agrandarlo. Y ahora sí, ¿cómo se crea una nueva clase en código? En Java, para crear una nueva clase tienes que poner la palabra clave class, ¿ok? Eso se refiere a que vas a crear una nueva clase, una nueva estructura. Pones class y luego pones el nombre que va a tener tu clase. En este caso se va a llamar auto, ¿ok? Y luego del nombre pones abrir y cerrar llaves, ¿ok? Y dentro de estas llaves dentro de estas llaves, tú ya vas a poner todo el cuerpo de la clase, sus atributos, sus métodos y todo lo que necesita esta clase. Cualquier cosa que pongas fuera de la clase te va a dar error, ¿ok? Puedes crearte otra clase debajo, eso sí. Te puedes crear clase persona, por ejemplo, ¿ok? Y ahí sí no te va a dar error. Pero cualquier cosa que tú programes en Java tiene que estar dentro de una clase, ¿ok? No puedo poner aquí abajo, crearme una variable X y decirle X va a ser igual a 0 y listo, no, me va a dar error. Cualquier cosa que tú vayas a programar tiene que estar dentro de una clase, ¿ok? Lo único que puede estar fuera de una clase es otra clase, como acabamos de verlo, ¿ok? Entonces, con estas dos palabras tú ya creas una clase. Les voy a decir, les recomiendo que pongan esta palabra más como principio public, ¿ok? Ahorita no les voy a explicar qué es public, porque es un término que van a entender mejor cuando ya sepan programar bien en Java. Ahorita solo asuman que siempre tienen que poner public, ¿ok? Public por delante y después ponen class y el nombre de la clase. Si quieren también pueden quitar el public, no hay problema, igual va a servir. Pero a veces te pueden salir cosas extrañas si no pones public, no te va a salir lo que tú quieres que salga. Entonces es mejor que lo pongan public y ya para el segundo semestre van a aprender lo que es
encapsulamiento, que es uno de los pilares que habíamos visto que tiene la programación orientada a objetos. Y cuando hablamos de encapsulamiento ya vamos a hablar sobre esto, public, ¿ok? Y ya vamos a saber qué significa. Pero por ahora solo ustedes asuman que para crear una clase se pone public class y el nombre de la clase, ¿ok? Otra cosa importante, al crear una clase, si yo quiero crearme la clase auto, no le puedo poner así. De que se puede, se puede. ¿Ok? Una clase auto así se puede. Pero lo recomendable, la buena práctica de programación nos dice que cuando tú te creas una clase, el nombre de la clase siempre la primera letra tiene que ser mayúscula. ¿Ok? Y si tu clase es una clase que tiene un nombre compuesto, digamos por dos palabras, por ejemplo, no sé, auto policía, digamos. Entonces, no puedo ponerle espacio y ponerle policía. ¿Ok? No me va a detectar, me va a dar error. ¿Ok? Aquí vamos a aprender algo más. Aquí hay un botón que se llama compilar, ¿ok? Todo lenguaje de programación tiene un compilador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es el que revisa que lo que tú has escrito en el código esté bien escrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, revisa de que primero vaya public, después venga class y después venga el nombre de la clase. Y si está bien, tú para que revise eso el lenguaje tienes que ponerle compilar. ¿Ok? Y aquí te va a decir, aquí abajito si se fijan, dice clase compilada, no hay errores, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace un compilador es revisar si lo que has escrito va a entender la computadora. Si lo que has escrito está en Java, básicamente. ¿No es cierto? Aquí le puedo poner, no sé, o si quiero hacer un lenguaje en pseudocódigo, como sabíamos, por ejemplo, ¿cómo hacíamos el lenguaje en pseudocódigo? Eh, Teníamos, no sé, algoritmo, un nombre, auto, por ejemplo, y abajo ya poníamos los atributos, ¿no es cierto? Var, X, dos puntos, entero, ¿no es cierto? Pero eso es pseudocódigo, eso no es Java. Si yo le pongo compilar, me va a dar un error, ¿ok? Me dice, podemos ver el error con control K. El error me sale, vamos a esperar un rato. Aquí no me muestra, pero podemos verlo aquí. Herramientas, ¿dónde está? Tendría insertar método, no sé dónde puedo ver el error, pero me sale un error. Allá, aquí, por ejemplo, cuando tú pones encima de este rojito, donde te estás indicando dónde está el error, te dice clase, interfase o enum, que son cosas que van a aprender igual después, esperado, ¿ok? Eso significa que estaba esperando que creemos una clase o otra cosa más, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se ha dicho, ok, esto no entiendo, no sé qué será. Entonces, el compilador ayuda a que lo que hayas escrito sea correcto, ¿no es cierto? Te diga si está bien o si está mal. Entonces, si pongo public class, auto, por ejemplo, como estaba, y le pongo el cuerpo, ya está, compilo, y aquí me dice no hay errores. Entonces, lo que he escrito está bien, mi computadora va a entender, o sea, es lenguaje Java, básicamente. Si se fijan, no me da ningún error, ¿ok? Y si yo le pongo A en mayúscula al nombre de la clase, tampoco me va a dar un error, ¿ok? De que se puede poner en minúscula, se puede, pero es una mala práctica, como les dije. Ahora, como les estaba mostrando, autopolicía, ¿no es cierto? Es una clase que tiene el nombre compuesto por dos palabras. Aquí sí me va a dar error, ¿ok? Este file change on disk, no importa. Vamos a ver, bueno, otra vez no me deja aparecer, ni siquiera me deja. Vamos a ver, aquí está, me sale error, ¿ok? ¿Y qué error me saldrá? Me dice, la clase tiene que ser cumplida, bla, bla, bla. No sé qué error me sale. No puedo verlo, antes me salía. Más precisamente, antes tenía una terminal. Un lugar donde te salía todos los errores. Pero ahorita no lo encuentro. Mm, Tal vez está aquí. A ver. Pero es equipo, preferencias. Vamos a estar a ver si compilamos desde aquí. Por si acaso, desde aquí igual puedo compilar. ¿Ok? Aquí dice compilar y me sale un error. Obviamente me sale, pero... Ahí aquí me sale. Me dice error, clase no encontrada. Pero eso pasa porque aquí estoy intentando ponerle como nombre
a mi clase dos palabras separadas. Entonces no puede pasar eso. Le puedo poner así seguido, me va a compilar y esta vez no va a salir error. Pero, ¿qué pasa si tengo una clase que tiene su nombre compuesto por 4 palabras, ¿no es cierto? No se va a entender cuando quiera leer el código. Entonces, siempre lo que se hace es, por cada palabra, no hay que poner espacios, y en vez de espacios, el inicio de cada palabra, ponerlo en mayúscula. En este caso, autopolicía. Y esta sería una forma correcta de, de hacer la clase. Si tiene, ¿qué se llama? Un nombre compuesto por 2 palabras. Compilo y esta vez me dice no hay errores. Entonces, está bien. Así se hace, así se crea el nombre de una clase, básicamente. Ok, en nuestro caso no necesito que se llame autopolicía, solo auto. Ok, y solo con esto, nosotros ya vamos a poder crear una clase. Aquí ya estamos creando una clase vacía. Es como si estuviéramos creando la clase auto, pero sin atributos y sin métodos. O sea, como si no hubiera esto, básicamente. Así. Pero ya existe la clase en realidad. ¿Ok? Hasta ahora esta clase está vacía. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que crear después de la clase? Los atributos, ¿ok? ¿Cómo creo los atributos? Los atributos, si se fijan, son lugares donde vamos a guardar datos. En realidad son variables, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que son variables. Entonces aquí vamos a guardar datos. Son como variables. ¿Cómo se crea una variable en Java? En el glosario habíamos visto, si quieren lo podemos ver ahorita. Declaración de variables. En pseudocódigo lo hacíamos así. Y en Java simplemente tenemos que poner el tipo de dato y el nombre de la variable que creamos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el atributo marca, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner marca, ¿qué va a ser? Va a ser una cadena. Entonces le voy a poner string, que significa cadena, marca. ¿Ok? Y 2 puntos. Siempre después de declararse un atributo, siempre 2 puntos al final. Luego, ¿qué más tiene? Tiene un modelo. Puede ser modelo 2010, 2005, entonces ese es un número, ¿no es cierto? Entonces int, que representa número, modelo, básicamente 2 puntos. Luego, ¿qué más? Tiene un color, el color es una cadena, ¿no es cierto? Entonces string y color, ¿ok? Luego, una placa. La placa igual es una cadena porque puede ser una secuencia de caracteres y números. Entonces, string, placa. Y listo. O también podríamos poner número de placa, ¿ok? Y obviamente como esta variable está compuesta por 2 palabras, entonces para diferenciarlas no las puedo separar. La segunda palabra tengo que ponerla, su primera letra en mayúscula, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí las variables, bueno, siempre hemos utilizado así, no comienza con mayúsculas como es el nombre de una clase, ¿ok? Entonces, por eso se utiliza en el nombre de una clase la mayúscula, para diferenciar entre variables y clases, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si se fijan, string es el tipo de dato cadena, ¿no es cierto? Y aquí comienza con mayúscula. ¿Qué significa eso? Y después lo van a ver. El tipo de dato string aquí en Java en realidad es una clase, ¿ok? Que ya está definida, que ya existe y nosotros no necesitamos crearla, pero ya existe, es una clase en realidad el string, que representa una cadena, ¿ok? Una cadena, si recuerdan, era un conjunto de caracteres, básicamente. El tipo de dato int es el entero, ¿no es cierto? Aquí está en nuestro glosario, sus respectivos, ¿ok? El único tipo de dato que comienza con mayúscula es la cadena, string. Después los demás son en minúscula, ¿ok? Si se fijan, bueno, la ventaja de BlueJ comparado con otros IDEs es que cuando tú te creas una estructura, por ejemplo, en este caso una clase, te pone el colorcito, ¿no? Te dice de aquí a aquí va a ser la clase y ya después vamos a ver cuando creamos métodos, se pinta de otro color. Entonces te ayuda a entender dónde están los atributos, dónde están los métodos, ¿no es cierto? En otros IDEs, como los que, por ejemplo, el que les mostré en la anterior clase, que era el NetBeans, ese no te lo marca, directamente pone solo el código y no te lo va a poner en colorcitos. ¿Ok? Entonces, por eso que igual es, para aprender, BlueJ es perfecto, para darse cuenta de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, hasta aquí
yo ya me he creado los atributos de mi clase auto, ¿ok? Es como crearse variables, básicamente, donde cuando creo un objeto se van a guardar datos, ¿ok? Hasta ahora aquí, cuando tú te creas una clase, como habíamos dicho, es solo un molde, ¿no es cierto? No necesita tener datos. Cuando tú te crees un objeto, recién van a tener datos. Entonces aquí solo estamos creando las variables, los atributos, los campos y listo, lo dejamos ahí. Entonces, apenas terminemos, bueno, debajo del encabezado de nuestra clase se colocan los atributos, siempre, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos? Sus métodos, sus acciones, ¿no es cierto? Que se van a convertir en métodos. Si ustedes recuerdan en pseudocódigo, nosotros habíamos aprendido lo que son los subprogramas, ¿no es cierto? Que pueden ser funciones o procedimientos. Y habíamos hablado igual de que en Java se escriben de esta manera, ¿no es cierto? Void, dependiendo de lo que quieres hacer, si quieres devolver un resultado, entonces pones el tipo de retorno, el nombre y sus parámetros. Y si no quieres devolver no quieres devolver nada, en realidad pones void. Estas dos cosas en Java se llaman métodos, ¿ok? Por eso lo puse aquí esto. No importa si es algo que devuelve o no devuelve un resultado, se llaman métodos los dos. No es como en pseudocódigo que están divididos por procedimientos y funciones. Aquí no. Los dos se llaman métodos. ¿Cómo se crea un método? Un método se crea, primero, como habíamos dicho, se pone el tipo de retorno, ¿ok? Si voy a retornar un entero, le pongo int, ¿no es cierto? Que es el tipo de dato entero. Si voy a devolver una cadena, string. Y voy a devolver un valor true o false, que es un booleano, boolean, ¿no es cierto? En este caso vamos a decir que va a devolver, por ejemplo, un entero, int, y después se pone el nombre que quieres que tenga ese método, ¿ok? En este caso le vamos a crear la función tocar bocina. Entonces aquí voy a poner tocar bocina. Y luego vienen los parámetros. Entonces tengo que poner paréntesis, ¿no es cierto? Abrir y cerrar paréntesis. Si tengo un parámetro que mandarle, le pongo aquí. Si necesita esta función recibir un entero, entonces int x, por ejemplo. Y si no necesita recibir nada para funcionar, entonces lo dejo así. ¿Ok? Y luego, obviamente, las llaves. Cuando tú terminas de crearte el método, al final siempre las llaves. Y aquí está el cuerpo. Si se fijan, es como yo les dije, ¿no es cierto? Aquí la clase, su cuerpo de la clase está encerrado por un color verde, si se dan cuenta. Y los métodos por color amarillo. Entonces tú te das cuenta qué es qué cosa. No te puedes perder en BlueJ. Y aquí adentro ya tú te creas lo que quieres que haga esta función. Algo importante es de que todas las funciones, todas las acciones que puede realizar un objeto se definen como métodos, ¿ok? Por eso me he creado el método tocar bocina, porque es una acción que puede realizar el auto, ¿no es cierto? Yo a ti te estoy hablando de mi clase auto. Mi auto puede tocar bocina, ¿ok? Mejor le voy a poner void. Void significa que no voy a devolver nada, ¿ok? Void, entonces tocar bocina. Esa es una acción que puede hacer mi auto. ¿Qué acción más puede hacer mi auto? Puede encenderse. Entonces void, no quiero que devuelva nada. Encender, auto, ¿ok? Abro paréntesis, cierro paréntesis y abro llaves, cierro llaves, ¿ok? Los paréntesis, les había dicho, ¿no es cierto? Aquí tú defines qué parámetros va a recibir este método. Aquí un int x, que puede ser, digamos, llave, ¿no es cierto? Para encender puede ser una llave. Pero no es necesario en este caso. Puedo definir un string, no sé, C, un boolean, B, cualquier parámetro puedo definirlo aquí. Si no voy a necesitar parámetros, eso no significa que esto no tenga que existir. Siempre tiene que haber paréntesis, pero si no vas a tener parámetros, simplemente lo dejas vacío. Pero siempre tienen que estar los paréntesis. ¿Ok? Y así te vas creando las funciones que tiene tu clase. Después tengo, ¿qué función más tiene mi clase? Apagar auto, por ejemplo. Apagar auto. Obviamente eso estaba mal, tiene que ir todo junto. Auto, abrir, cerrar y listo. Aquí tengo mi otra función. Después void, encender radio. Encender radio. ¿Okay? Entonces, aquí ya tengo mi clase definida. ¿Ok? Aquí me he creado sus atributos y aquí me estoy creando sus métodos, ¿no es cierto? Aquí están sus características de mi clase auto y aquí están las funciones que puede hacer mi clase auto, ¿no es cierto? Entonces, así tú te creas una clase en Java.
Falta algo más importante aquí, que no te puedes olvidar, imposible. Eso siempre tiene que haber, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero hasta aquí todo claro, muchachos. ¿Saben cómo crearse una clase? Literal, así se crea una clase en Java. Cualquier clase, ¿no es cierto? Aquí yo puedo cambiar el nombre. Si se fijan aquí, nosotros habíamos dicho que en el primer bloque va el nombre de la clase, entonces aquí está. Aquí se define el nombre de la clase. Luego vienen las características, que se llaman atributos, vienen aquí, ¿ok? Y luego vienen los métodos, que son las acciones de la clase. Entonces eso se pone debajo. Si yo quisiera, puedo poner esto abajo de mis funciones, ¿no es cierto? Poner primero las acciones que puede hacer mi clase, los métodos, y al final poner los atributos. De que va a funcionar, va a funcionar. Pero como les digo, es una mala práctica de programación. No se hace esto. Si te ven haciendo esto en algún lugar, van a decir que no sabes programar en Java. ¿Ok? Entonces no se hace eso. De que sirve, sirve, pero no se hace. ¿Ok? Siempre al inicio los atributos y luego los métodos. Podemos compilar para ver que todo esté bien. Compilamos y me dice no hay errores de sintaxis. ¿Ok? Entonces no hay errores. Si yo me olvido ponerle el paréntesis a uno de mis métodos, compilo, error, clase no encontrada. Está pensando Java que esto es una clase y no es así, es un método. Para que sea un método tengo que ponerle paréntesis. Si me olvido una llave, que es típico al programar, hasta el mejor programador se le olvida cosas. Igual, detecta que es una clase y dice no encontró esta clase. Entonces, no es una clase, es un método. Entonces tengo que escribirlo bien para que entienda lo que quiero decirle. Si me olvido un punto y coma, que igual es un error típico, clase no encontrada. Entonces, ahí, corrijo, compilo, todo bien. ¿Ok? Entonces, así se crea una clase. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Denme un rato. Ok. Si nosotros queremos, ahora vamos a irnos a nuestra pantallita donde está mi diagrama de clases, se le llama. Aquí. A esto se le llama, bueno, aquí aparece tu diagrama de clases. Cuando tú te crees muchas más clases, aquí van a aparecer. Y si se relacionan entre las clases, van a salir líneas que digan que este auto, por ejemplo, se relaciona con una llave, digamos. Si me creo una clase llave y digo que el auto lo va a utilizar. Pero eso vamos a ver después. Aquí siempre te va a aparecer las clases que te crees. Entonces, esta es tu pantalla principal, ¿ok? Algo interesante, digamos, yo aquí modifico algo, ¿no es cierto? Después de compilar. Entonces, si se dan cuenta, aquí me salen estas líneas plomas. Eso significa que mi clase no está compilada. Para que funcione mi clase, para crear un objeto de mi clase, necesito compilarla siempre antes de crearla. Ok, ahorita hago clic derecho encima y no me permite crear un objeto a partir de esta clase. Entonces yo lo tengo que compilar. Lo compilo, listo, y ya no me salen las líneas. Y recién ya puedo crear un nuevo objeto. ¿No es cierto? Aquí me dice New Auto y de aquí ya me creo un nuevo objeto. Aceptar. ¿Ok? Y aquí está mi nuevo auto. Si le hago clic derecho y le pongo inspeccionar, puedo ver sus atributos. ¿No es cierto? Tiene una marca, tiene un modelo, tiene un color. Pero ¿qué está pasando? No le estoy dando valores a los atributos de este objeto, ¿no es cierto? Por eso está null, que significa nulo. El modelo es cero porque no le he dado un valor, ¿no es cierto? Es como si estuviera vacío en realidad. Si veo también puedo ver sus métodos. Aquí están. Estos cuatro son los métodos que me he creado, ¿no es cierto? Apagar auto, encender radio, tocar bocina. Si yo quiero, puedo hacerlo clic en uno y va a llamar a ese método, ¿ok? Pero como no hago nada en mis métodos, tampoco hace nada aquí cuando yo llamo a un método, ¿ok? Apagar auto no hace nada. Encender auto no hace nada. Entonces, ahorita mi clase ya está creada su estructura, pero para crear un objeto, cuando creo un objeto me sale vacío, ¿no es cierto? Todos sus atributos, como aquí, ¿no es cierto? Todo me sale vacío. Marca null, modelo cero, color null, o sea, vacío. Entonces tiene que haber una manera de crear objetos con los datos que yo le mande. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Aquí vamos a aprender un nuevo concepto. Aquí vamos a aprender qué es un constructor. ¿Ok? Un constructor es, bueno, es un dilema en realidad.
Algunos dicen que es un método, ¿ok? Como esto. Un constructor es un método. ¿Para qué sirve el constructor? Les voy a enseñar. Tienes que poner, para crear el constructor tienes que poner el nombre de la clase, auto, y siempre el nombre de la clase, paréntesis y llaves, ¿ok? Es como un método, solo que al principio no tiene el tipo de retorno, no tiene void, no tiene int, no tiene string. ¿Para qué te sirve esta cosa llamada constructor? Esto te sirve para definir los datos específicos que va a tener un objeto en estos atributos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo que recibir sí o sí, bueno, no sí o sí, vamos a hacer la prueba. Digamos, voy a decir marca va a ser igual a, aquí igual que en pseudocódigo habíamos visto, para escribir una cadena siempre va a ser entre comillas dobles, ¿ok? Por ejemplo, marca igual a Toyota. ¿Ok? Y siempre después de cada instrucción que ustedes pongan dentro de un método, punto y coma. Siempre, en todas las instrucciones. En excepción de los ifs, de los whiles, de los fors. Porque esas son estructuras, no son instrucciones. Luego digo, el modelo va a ser igual a 2005, ¿no es cierto? Después digo, color va a ser igual a... bueno, aquí no es una cadena en realidad. Habíamos dicho que modelo va a ser un entero. Entonces tiene que ir sin comillas dobles. Color va a ser rojo. Y obviamente siempre punto y coma. Si se dan cuenta, si no pongo punto y coma, me sale un error. ¿No es cierto? Me sale error. ¿Y qué me dice? Vamos a ver qué me dice. Se esperaba punto y coma. Entonces, punto y coma. Y que nos falta número placa, va a ser igual a, como es una cadena, entre comillas dobles. 1, 2, 3 a SD. Ahí está. Entonces, básicamente, un constructor da valores a los atributos. ¿Ok? Valores concretos. Entonces, cuando vamos a compilar esto, no me debería salir ningún error. Me sale un error. Ah, obvio, me falta punto y coma. Ok, compilamos y ahora ya no me sale ningún error. Entonces, cuando yo me cree que se llama un objeto de la clase auto, entonces mi objeto ya no va a estar vacío, ¿no es cierto? Vamos a inspeccionar, vemos sus atributos, ya no está vacío, está justo lo que yo le había definido. Es Toyota 2005, rojo, y la placa es esta, ¿no es cierto? Y me puedo crear otro auto si quiero, ¿no es cierto? Me creo otro auto, auto 2, y va a tener los mismos atributos, ¿ok? Entro a inspeccionar, tiene Toyota, bla, 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 los mismos atributos, y este, a ver si ya lo tengo abierto, no. Este es lo mismo, ¿no es cierto? Ya habíamos visto. Me creo otro y va a ser lo mismo, ¿ok? Van a tener todos, van a ser prácticamente todos el mismo auto. Va a ser un Toyota 2005, color rojo, y su placa incluso va a ser igual, ¿ok? En este caso, ¿de que se puede hacer esto? Se puede, dependiendo de lo que te pide el problema. Aquí ya depende de cada programador. No, esto, por ejemplo, por si acaso, no es una mala costumbre de programación y nada. De que se puede hacer esto en el constructor, a esto se le llama constructor, por si acaso, les vuelvo a repetir, se puede. Pero normalmente, ¿qué se hace? En el constructor se le define parámetros, aquí entre paréntesis, y yo aquí le voy a decir, aquí en los parámetros va a ir los datos que el usuario quiere que tenga mi auto, ¿ok? Por ejemplo, me voy a crear un string que va a ser la marca, ¿ok? No le puedo llamar marca. A ver, vamos a la prueba. Me va a dar, el usuario me va a dar la marca, me va a dar el modelo, que también es un string, no, es un entero, int modelo, me va a dar un color, y me va a dar un número de placa. Okay, entonces lo que tendría que hacer es agarrar lo que me mande por aquí el usuario y decirle que su atributo marca va a ser igual a lo que me ha mandado, ¿no es cierto? A esta marca. Entonces lo que tendría que venir aquí es en realidad así, ¿no es cierto? Marca. Pero aquí hay un problema. Como tengo mi parámetro que se llama marca y mi atributo también se llama marca, Java se va a confundir. Cuando ejecute este código se va a confundir. Él puede pensar que esta marca es esta y esta marca es esta. Entonces va a haber un error. ¿Ok? Eso va a ocasionar un error. Entonces va a ser mejor de que le ponga otro nombre. Por ejemplo, la marca lo voy a guardar en M o si no en mark, así. El modelo lo voy a guardar en mod. El color lo voy a guardar en col.
y el número de placa le voy a poner solo número, ¿ok? Entonces ahora sí, aquí voy a guardar lo que el usuario me dé, ¿ok? Me va a dar la marca, el modelo, el color y el número. Entonces aquí la marca, el atributo marca va a ser igual a la marca que me dé el usuario. Luego el modelo va a ser igual a el modelo que me dé el usuario. Luego el color va a ser igual a el color que me dé el usuario. Y el número de placa va a ser igual al número que me dé el usuario. ¿Ok? Entonces aquí, a partir de estos parámetros, se les llama, ya habíamos hablado de parámetros en pseudocódigo. A partir de estos parámetros, el usuario va a darle el dato que quiere. Si quiere que su auto sea Toyota, entonces va a escribir Toyota en marca, el modelo que quiera, 2010 si quiere, el color que quiera, naranja si quiere, y el número que quiera que sea su placa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba de esto. Vamos a compilar, no debería salir ningún error, ningún error. ¿Ok? Ah, es importante, no se tienen que olvidar decir de qué tipo va a ser su parámetro. Si compilamos esto nos va a dar error. ¿Ok? Nos va a dar error, entonces tiene que estar cada parámetro con su tipo de dato respectivo. Compilamos y listo, no me sale ningún error. Nos vamos aquí, creamos un nuevo auto, ¿no es cierto? Antes, directamente nos creaba un auto con características ya definidas. Era un Toyota 2005, creo que era color rojo y no me acuerdo la placa. Aquí, si se dan cuenta aquí, antes en el new auto solo había paréntesis, ahora nos sale más cosas. En realidad nos sale lo que hemos declarado que van a ser los parámetros, ¿no es cierto? Un string mark, un int mod, una string call y un string número, ¿no es cierto? Si hago clic aquí para crear mi nuevo objeto, si se fijan aquí ya me está pidiendo esas cosas que está pidiendo el usuario. Estas cosas, estos parámetros que he definido aquí, cuando yo me creo un nuevo objeto, ya me pide y me dice qué quieres, por ejemplo, de qué marca quieres que sea tu auto. Entonces aquí yo voy a poner entre comillas dobles porque es una cadena. Ahora quiero que sea un Suzuki. Luego, modelo, es un entero, aquí no necesito comillas dobles. Va a ser un 2010. Un color, le voy a decir azul, por ejemplo. Y su placa quiero que sea 1, 2, 3, o mejor 4, 5, 6, esto, ¿ok? Entonces le pongo aceptar. Y listo. Ahora sí, me crea el objeto, inspeccionamos el objeto y ahora sus atributos van a tener los valores que yo le he mandado como usuario. ¿Ok? Aquí está Suzuki 2010, color azul y la placa que yo le puse. ¿Ok? Entonces, en un constructor, si tú quieres que el usuario defina los datos que va a tener los atributos del objeto, entonces tienes que pedirles como parámetro. ¿Ok? Es más o menos como el leer que teníamos en pseudocódigo. Aquí no necesitamos leer, simplemente necesitamos pedirle los atributos y listo, ya va a ser suficiente. ¿Ok? Los atributos van a ser la tarea de pedir al usuario los datos que quiere ingresar, básicamente. Es como si fuera el leer en pseudocódigo. ¿Ok? Leemos los datos que quiere el usuario que pongamos a los atributos del objeto y listo. Aquí los asignamos, ¿no es cierto? Si yo borro esto, todo esto de aquí, no lo va a asignar automáticamente. Todos los datos que yo le ponga aquí se van a perder. Vamos a hacer la prueba. Compilamos. Entonces ahora yo quiero un nuevo auto, que esta vez quiero que sea un, no sé, un Fiat 2002 de color blanco y el número de placa, cualquier cosa. Ya. Aceptar, me crea el auto efectivamente, pero si lo inspeccionamos, vacío. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué está vacío? Porque no le estoy asignando los valores, ¿no es cierto? No le estoy diciendo que lo que me ha dado el usuario aquí en Mark sea igual a marca, ¿no es cierto? No le estoy diciendo que el modelo que me da el usuario lo guarde en modelo. En ninguna parte estoy diciendo eso, entonces no lo va a hacer. Entonces, como estaba antes, así, aquí estoy especificando que mark es la marca que el usuario me ha dado y que lo voy a guardar en el atributo marca. Mod es el modelo que el usuario me ha dado y lo voy a guardar en el atributo modelo. Ok, básicamente aquí estoy haciendo asignación. ¿No es cierto? Nosotros ya sabemos qué es asignar. Asignar es darle un valor a una variable. Entonces aquí estamos haciendo las asignaciones respectivas. Y ahora sí me va a servir. ¿Ok? Entonces, antes especificábamos aquí directamente el modelo, por ejemplo. ¿No es cierto? Aquí poníamos Toyota. Y cuando nosotros creamos un nuevo objeto, todos los objetos que creábamos eran Toyota, ¿no es cierto? Porque no le pedíamos al usuario qué modelo o qué marca quería que sea su auto. ¿De qué se puede hacer? Se puede y tampoco está mal,
Pero en nuestro caso, nosotros no queremos tener un montón de autos iguales, queremos tener autos distintos. Entonces, tenemos que decirle al usuario qué auto quiere, básicamente. Entonces, para eso, los parámetros. ¿Ok? Entonces, compramos por si acaso, ya. A esto, lo que acabamos de ver ahorita, todo esto, que parece un método, pero en realidad creo que no lo es, se llama constructor, ¿ok? Constructor. Es distinto a un método. El constructor lo que hace es inicializar los datos de un objeto, ¿ok? Inicializa estos datos. Para crear un objeto de una clase, como el objeto tiene datos concretos, entonces al momento de crear, tú tienes que definir estos datos. Para eso está el constructor. El constructor te pide qué datos quieres que tenga cada atributo en tu nuevo objeto, ¿ok? Eso es el constructor. Crea un nuevo objeto con los datos que tú le mandes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Me han entendido todo? Sí, Ok. Entonces, constructor, esta es la estructura ya definida, o sea, ya está bien. Antes me faltaba el constructor, ¿ok? Ahora ya lo tengo, entonces así es lo mínimo que necesita para crearse una clase. Nombre de la clase, atributos, constructor y después los métodos, ¿ok? Es lo mínimo que necesita una clase para crearse. Lo mínimo. Ahora sí está bien. Antes me faltaba el constructor, solo tenía los atributos y los métodos y bueno, no estaba del todo bien. Esto es importante. Toda clase siempre tiene que tener un constructor, por más de que sea vacío, ¿ok? Por más de que sea vacío, por más de que tu clase no amerite tener un constructor, tiene que tenerlo. Y no es porque no va a funcionar. Si no tiene el constructor, funciona, ¿ok? Si lo compilamos, creo que ahorita pero está dando un error. Vamos a ver. Compila, ¿no es cierto? Y se puede ejecutar. O crear un nuevo objeto, ¿ok? Y no hay problema, no estoy utilizando un constructor. Pero, por ejemplo, aquí mi objeto está vacío, ¿no es cierto? Inspeccionar, vacío. Para darle datos necesito el constructor sí o sí. ¿Ok? Van a haber momentos donde ustedes no van a necesitar que su clase tenga un constructor. Entonces, el constructor tiene que estar sí o sí. Por más de que no lo utilicen, tiene que estar porque es una buena práctica de programación. Entonces, auto, paréntesis y llaves, ¿ok? Y si no necesitas mandarle nada al constructor, no le mandas, pero tiene que estar, ¿ok? Es una buena práctica. Si no existe, funciona, es verdad, pero está mal. Ahora, algo más. Al, en, igual que aquí ponemos public antes de la clase, a los métodos también se le pone public, ¿ok? Así va a funcionar normal, está bien, pero a veces puede que igual no salga lo que ustedes quieran, entonces por si acaso igual pónganle public, por ahora, public a todos los métodos al inicio, public, 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 y aquí también public, ¿ok? A un método igual se le puede poner, en vez de public, se le puede poner private, ¿ok? Pero es algo que van a aprender después. Ahorita lo único que tienen que saber ustedes es que al inicio de un método se le pone public, ¿ok? O si no, no le ponen, pero a veces puede que les salga raro. Si quieren lo dejan como estaba hace rato, que solo era esto y el nombre, pero les recomiendo ponerle public para que no pase nada raro, ¿ok? Por ahora, y ya después van a entender qué significa public. Al constructor, igual, public, ¿ok? Le ponen public y a los atributos, en vez de public, le van a poner private, ¿ok? Siempre, siempre a los atributos private. Incluso cuando ya sepan qué significa esto, qué significan que es public y private, siempre a los atributos private. ¿Ok? Por más de que sepan que es public y private, siempre private. Y a la clase, al constructor, siempre public. Los métodos y la clase ya puede ser, depende de lo que necesiten hacer, público o private, pero sí verán después. Ok, entonces así. Atributos siempre private, constructor public y métodos también public. La clase también public. Ok, y aquí ya hemos creado nuestra clase. Ahora, ya hemos visto que es un constructor,
¿Qué más tenemos que ver? Un rato. Ahorita no tiene sentido de que esté vacío, ¿no es cierto? Aquí habíamos puesto, bueno, los métodos y el constructor siempre tienen que tener algo, si no, no existirían. Bueno, el constructor si no tiene nada, igual tiene que existir, pero normalmente tiene cosas, ¿no es cierto? Como les había dicho, hace rato habíamos declarado parámetros. Hemos creado los parámetros y aquí los asignamos a los atributos. Acá es igual a mark, modelo va a ser igual a move, modelo va a ser igual a call, número acá va a ser igual a número, ok. Los métodos, si no tienen nada definido, no tienen sentido que existan, ¿ok? Si lo dejo así mi método, entonces está mal, porque no tendría sentido que exista tocar bocina si no va a hacer nada. Entonces nosotros le vamos a poner un poco más de sentido. Ahorita voy a utilizar esta instrucción. ¿Qué es esta instrucción rara que acabo de poner? Esta instrucción es básicamente imprimir en Java. Damos un cacho a nuestro glosario, donde está nuestro mostrar. Así decimos en pseudocódigo. En Java es system.out.println y dentro de los parámetros que tiene esta función le ponemos el valor que queremos imprimir. ¿Okay? En este caso le vamos a mandar un mensaje. No sé, tocar bocina, pip, ¿no es cierto? Simulando el sonido de una bocina. Después, aquí igual, ahora vamos a ver si puedo hacer esto. No, ya no importa. System.out.println. Ok, punto y coma. Siempre en cada instrucción, punto y coma, muchachos. No se olviden, si no, les va a dar error. Encender auto, aquí en este caso le vamos a poner auto encendido. Ok, aquí igual. Apagar auto. System.out.println. Punto y coma. Otro mensaje. Auto apagado. Ok, aquí igual. System.out.println. Eh, radio encendida. ¿Sí? Listo. Entonces aquí ya hemos dicho que en nuestros métodos estamos haciendo algo, ¿ok? Por lo menos una instrucción. Y esta instrucción es, este system.out.println es imprimir. Ahorita no tienen que entender por qué aquí dice system, por qué aquí dice out, por qué aquí dice print. ¿Ok? Solo asuman que system.out.println es similar a mostrar. Compilamos, no me sale ningún error. Ahora miren lo que pasa aquí. Me creo un objeto, le doy, no sé, sus valores, no sé, Mazda, después 2000, ¿vale? Color verde y cadena o número de placa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, me creo mi objeto y aquí están mis funciones, ¿no es cierto? Entonces, o mis métodos. ¿Qué habíamos dicho? Cuando yo llame al método tocar bocina, ¿qué va a pasar? Hago clic en tocar bocina, me sale pip, ¿no es cierto? Aquí en esta ventana se imprime pip. ¿Ok? Si yo llamo al método encender auto, auto encendido. ¿Ok? Si yo apagar auto, auto apagado. Entonces básicamente está imprimiendo el respectivo mensaje, ¿no es cierto? Que habíamos declarado aquí. Mm, La acción de hacer funcionar un método, o sea, de que ejecute lo que está dentro de un método, se le llama llamar a un método. Por ejemplo, aquí en este caso, llamar a apagar auto. O también se le dice invocar, ¿ok? Invocar o llamar es la acción de hacer funcionar un método, ¿ok? Apagar auto y me va a salir eso, ¿ok? Esto lo puedo borrar. Por si acaso esta cosita que nos sale aquí, donde igual debería salirme el error que me salía que quería ver hace rato, se llama terminar, ¿ok? No me acuerdo cómo se limpiaba. ¿Se podía limpiar esto?
¿Ok? Esa cosita por ejemplo se llama terminal. Entonces, cuando tú imprimas algo va a salir en la terminal, obviamente. Y en nuestro caso, nuestros métodos tienen una función, ¿ok? Y dentro de un método ya se puede hacer algoritmos, procedimientos, todo lo que hemos aprendido en pseudocódigo, ¿ok? Por ejemplo, no sé, me voy a crear un... Antes quiero revisar algo. Por ejemplo, no sé, puedo decirle, ya, cuando yo diga encender auto, voy a crearme aquí otro atributo, private, y esta vez va a ser un booleano, ¿ok? Boolean, y se va a llamar encendido. ¿A qué se va a referir este atributo? A verificar si el auto está encendido o apagado, básicamente. ¿Para qué nos va a servir verificar si está encendido o apagado? Por ejemplo, para encender la radio, el auto tiene que estar encendido, ¿no es cierto? Si está apagado, bueno, también se puede. Pero supongamos que la radio solo se puede encender cuando está el auto encendido. Entonces, para eso nos va a servir esta variable. En el constructor tengo que darle un valor. Encendido va a ser igual a que, obviamente, cuando se crea un auto, siempre va a estar apagado siempre. Entonces, encendido va a ser falso. ¿Okay? Entonces, cuando creamos un objeto auto, obviamente va a estar apagado inicialmente. Y ya después nosotros, cuando digamos encender auto, antes de imprimir el mensaje, le vamos a decir encendido va a ser igual a true, a verdad, ¿no es cierto? Y cuando digamos apagar auto, lo contrario. Encendido va a ser igual a false, básicamente. ¿Ok? Entonces, me estoy creando un atributo encendido que va a comenzar con false cuando se crea un objeto. Y cuando yo le haga cuando yo llame al método encender auto, la variable encendido va a cambiar, ¿no es cierto? Va a irse a true y cuando le diga apagar va a ser falso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando quiera encender la radio, nosotros vamos a suponer que solo vamos a poder encender la radio cuando el auto esté encendido. Si está apagado, no se va a poder. Supongamos. Sabemos que no es verdad, pero supongamos. Entonces, vamos a preguntar. ¿Cómo hacemos una pregunta con una condicional? ¿No es cierto? Así habíamos visto una condicional en pseudocódigo y así es en Java. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esto. Y vamos a preguntar. Si, entre paréntesis, pongo la condición. Encendido es igual a true, o sea, si está encendido, ¿qué hago dentro? Voy a decir esto, ¿ok? Otra vez, básicamente. ¿Listo? Y si no está encendido, no puedo encender la radio, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir otro mensaje. System.out. Vamos a dar otro mensaje que va a decir enciende el auto para encender la radio. ¿Ok? Básicamente. Y listo. Nada más. Listo. Compilamos. ¿Algún error? Sí. Me olvidó el punto y coma. Por si acaso, punto y coma es un error que es el más común de Java. ¿Ok? Me voy a crear un auto. No sé. Otra vez otro Toyota. Modelo 2001. Color, no importa, blanco. Y aquí un string que... ya, así lo dejaremos. Me creo mi auto. Mi auto inicialmente está apagado, ¿no es cierto? Entonces, si yo intento encender radio, me sale... Bueno, está mal, ¿por qué? Puedo encender radio. Encendí está mal, ¿por qué? Ah, ya. Aquí hay un error. Para hacer una comparación por ejemplo, en este caso quiero decir, ¿no? Si encendido es igual a true, no puedo hacer solo igual, ¿ok? Porque no me va a reconocer, no va a decir, no va a preguntar encendido es igual a true, no va a preguntar. Para hacer una comparación tienen que poner doble igual, ¿ok? Ahora recién me va a servir. Aquí voy a preguntar si encendido es igual a true. Aquí recién estoy preguntando. ¿Por qué esto está mal? Porque cuando tú utilizas solo un igual, significa que estás intentando hacer una asignación. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí estoy diciendo
encendido va a ser igual a true. ¿Ok? Estoy diciendo que encendido va a guardar el valor true. Pero si yo le pongo doble igual, estoy preguntando, ¿encendido es igual a true? Entonces es diferente, ¿no es cierto? Entonces es por eso que no me estaba sirviendo. Compilo, vuelvo a crear. Voy a poner B de blanco, no me va a tomar más tiempo. Listo, me creo el auto, ahora sí. Sí, ahorita se supone que el auto está apagado, ¿no es cierto? Si quieren podemos ver, inspeccionar y digo dónde está encendido, está igual a falso, ¿no es cierto? Está apagado. Entonces eso significa que si intento encender la radio, me va a salir, enciende el auto para encender la radio, ¿ok? Entonces tengo que encender el auto. Enciendo el auto, encender auto, me sale auto encendido. Y luego le voy a decir encender radio. Y ahora sí me debería salir el mensaje, radio encendida. ¿Ok? Entonces está bien, ahora sí me deja encender la radio, puedo volver a llamar ese método, encender radio, me va a volver a salir lo mismo. Y ahora voy a apagar el auto. Apago el auto, auto apagado. Ahora voy a intentar encender la radio. ¿Qué me sale? Enciende el auto para encender la radio, básicamente. Entonces está funcionando bien. ¿Ok? Entonces, en los métodos, tú ya puedes hacer cualquier algoritmo, todo lo que hemos aprendido en pseudocódigo, condicionales simples, condicionales dobles, múltiples, después las estructuras repetitivas mientras para, todo lo que hemos hecho aquí en el glosario de pseudocódigo a Java ya se puede utilizar dentro de cada método, ¿ok? Aquí ya tú puedes programar cualquier cosa. No sé, ahorita, por ejemplo, un auto no puede ser nada interesante en realidad. Mm, digamos, nos vamos a cerrar esto, ya no lo necesitamos. Por ejemplo, yo quiero hacer el algoritmo de verificar si un número es primo o par, perdón. ¿Ok? Obviamente un auto no va a tener una función que se va a llamar verificar si es par, ¿no es cierto? Porque nada que ver que un auto tenga eso. En la lógica, un auto no puede verificar si un número es par o no es par. Entonces me tengo que crear otra clase. De que se puede ponerle la función, se puede, pero obviamente no está bien. No estás pensando de manera correcta. Entonces voy a crear una clase que se va a llamar, no sé, verificador. ¿Ok? Verificador. Obviamente no existe un objeto que se llama verificador en el mundo real, pero en mi mente sí, ¿no es cierto? Y verificador va a ser el que se va a encargar de verificar si es par un número o no es par. Entonces aquí voy a borrar todo esto. Creo mi clase. Public class, verificador y llaves, ¿ok? ¿Qué va a tener como parámetros esto? Un verificador que puede tener parámetros. Vamos a hacer la prueba de dos cosas, ¿ok? Eh, antes de definir sus atributos y su constructor, me voy a crear el método. Public, ¿qué me va a devolver el método? ¿Verdad o falso, no es cierto? Boolean. ¿Verdad o falso? Le voy a llamar spar, así. ¿Ok? Listo. Obviamente, como parámetros, necesitamos recibir el número que el usuario quiere que verifiquemos si es par. Entonces, es un número, ¿no es cierto? Int num. Listo. Y aquí ya hago el algoritmo para verificar si un número es par o no. Entonces pregunto, ¿cómo se verifica si un número es par? Un número es par si el número módulo de 2 es igual a 0. Entonces, si número módulo de 2 es igual, siempre con 2 iguales, a 0, entonces estoy preguntando si es par prácticamente. Entonces, voy a imprimir system.out.println. Entonces voy a poner el número. Aquí, ¿cómo se hace la concatenación en cadenas? Nosotros en pseudocódigo, aquí le voy a añadir, no habíamos puesto en el glosario. En pseudocódigo nosotros hacíamos así, ¿no es cierto? La concatenación. En Java es con un más, ¿ok? Concatenamos el número con el mensaje, el número, le pongo num, que es el parámetro que me está enviando, y esto lo concateno con es
¿Ok? Entonces aquí el mensaje que me va a devolver es el número, el que me has dado, es par, básicamente. Y obviamente no hay que olvidarse punto y coma. Y si no, else, y voy a imprimir otro mensaje. System.out.println igual el número, aquí viene más, num, no es par, básicamente. ¿Ok? Entonces este es mi algoritmo para ver si un número es par o no es par. Puedo hacer un algoritmo si un número es primo o no es primo. Puedo hacer un algoritmo aquí en Java que me verifique, no sé, si un número se puede leer en ambos lados, ¿no es cierto? Si un número es espejo, se le llama. O si una palabra es palíndrome. Cuando una palabra es palíndrome, cuando también se puede leer de ambos lados, como oruro, por ejemplo. Entonces, dentro de un método, tú ya puedes hacer algoritmos, ¿ok? Aquí va a entrar todo lo que hemos aprendido en el primer parcial, pseudocódigo. Utilizando nuestro glosario, vamos a poder escribir algoritmos en Java, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, estoy escribiendo un algoritmo para verificar si un número es par o no es par. Lo compilo, creo que... ¿qué me falta? Como ya estamos devolviendo un mensaje, no necesito devolver en realidad un resultado, entonces voy a poner void, no va a devolver nada. Lo dejaba en boolean, me va a dar un error. Van a fijarse qué error. Compilo y me sale un error. ¿Qué me sale? Missing return statement. O sea, me está diciendo que está esperando que yo retorne algo, un resultado. ¿Por qué? Porque aquí yo le he dicho que mi método es par, va a devolver un booleano, pero no estoy devolviendo un booleano. ¿Cómo debería ser para corregir esto? Para devolver algo, return y, no sé, algo. Por ejemplo, me creo una variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, respuesta va a ser mi variable. Igual aquí me va a salir error. ¿Por qué? Porque no sabe qué es respuesta. ¿Ok? Nunca he creado una variable respuesta, entonces aquí tendría que crearme la variable boolean respuesta. Listo, me la creo. Y aquí, cuando el número sea par, entonces respuesta va a ser igual a true. ¿Ok? Y si no, respuesta va a ser igual a false, básicamente. Entonces, ahí ya no va a salir error. Compilamos y ya no me sale error. ¿Ok? Pero en realidad no quiero devolver nada, entonces lo quito. Bueno, primero que nada, no debería decir que voy a devolver algo, sino pongo void, y void significa que no voy a devolver nada. Si lo dejo así, me va a salir un error igual. ¿Por qué? Porque estoy intentando devolver algo cuando he dicho que no quiero devolver nada, ¿no es cierto? Entonces esto debería desaparecer. Listo. Compilamos y ya está. Vamos a nuestro diagrama de clases. Creamos un nuevo verificador. No me he creado un constructor ni un atributo. ¿Ok? Pero no lo he hecho, sé que está mal, pero no lo he hecho simplemente para mostrarles cómo va a funcionar el método. ¿Ok? Ahorita no va a salir ningún error. Me permite hacer eso ya. Obviamente está mal. ¿Ok? Solo quiero mostrarles cómo funciona el método. Ahora sí, miren, es par y me pide como parámetro un número. Entonces aquí me va a pedir el número, yo le doy, por ejemplo, 6. ¿No es cierto? Entonces me va a imprimir el número 6 es par. Después voy a poner otro número. Okay. Número 9 para la terminal. El número 9 no es par. ¿Ok? Entonces, así funciona un método, básicamente. Tú puedes recibir datos del usuario a partir del parámetro. ¿Ok? Obviamente aquí me falta todo lo que les he dicho. Por ejemplo, aquí puedo poner mi respuesta. Si quiero, private, respuesta, boolean, respuesta. Aquí. Y en su constructor, public verificador. En este caso, mi constructor no va a recibir nada. Mi respuesta va a ser inicialmente falso. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, aquí ya no necesito tener esta variable. ¿Okay? La borro y ya está. Y va a funcionar igual. Mi respuesta está aquí como atributo. ¿No es cierto? Entonces, mi clase verificador como atributo tiene una respuesta, que es un booleano. ¿Y qué acción puede crearse en esta clase? ¿Qué acción hace mi verificador? Pregunta si un número es par o no. Verifica si un número es par o no, básicamente.
Y ese número que voy a verificar me lo da el usuario por su parámetro. Y aquí lo utilizo. ¿Ok? Ahora, quiero que se fijen en algo. ¿Qué pasa si yo en verdad quiero devolver una respuesta? ¿Ok? En este método. Entonces tendría que poner, ok, voy a devolver un booleano, ¿no es cierto? Si es verdad o falso, boolean. ¿Ok? Y eso estoy guardando en mi variable respuesta y voy a retornar respuesta. ¿Ok? No, mentira. Estoy equivocando, que es return respuesta. Y punto y coma siempre. ¿Ok? Entonces, como ya voy a devolver una respuesta, no necesito mandar un mensaje. ¿Ok? Entonces, lo podría eliminar esto, borrarlo, pero voy a hacer otra cosa. ¿Ok? Aquí vamos a aprender otro concepto y vamos a ver qué es un comentario. Un comentario básicamente es cualquier cosa. Tú puedes, es un mensaje que va a estar en tu código y que el código no lo va a ejecutar. Por ejemplo, hola, este es un comentario. ¿Ok? Aquí estoy poniendo una oración en realidad. Obviamente, esta oración no está en lenguaje Java, está en lenguaje natural. Entonces, si yo la ejecutara tal cual así, me va a salir un error, ¿no es cierto? Porque no entiende Java qué es esto, no sabe qué lenguaje es. Un comentario, para volver esto en un comentario, se utiliza doble slash, ¿ok? Como lo he puesto aquí. Y ahora el Java va a ignorar esta línea, ¿ok? Lo va a ignorar y no lo va a leer. Si lo compilo, va a estar todo bien. ¿Ok? Está bien. ¿Para qué sirve este comentario? ¿Para qué sirven los comentarios en Java? Y en realidad en todos los lenguajes de programación hay comentarios. ¿Para qué sirven? Para, por ejemplo, para especificar qué hace mi método, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí puedo decir, encimita de mi método SPAR, puedo decir, este método verifica si un número es par. Ok, entonces si una persona que no ha creado este código ve el código, entonces se va a dar cuenta de qué hace este método, ¿no es cierto? Va a decir, ok, aquí dice que este método verifica si un número es par. A veces hacemos métodos tan largos que no entendemos qué hacen, entonces para eso sirven los comentarios, para decir qué hacen y así cuando alguien más lo lea, entienda qué hace. Puedo poner comentarios dentro del código igual, no hay problema. Aquí, al lado de la instrucción, puedo decir, aquí estoy imprimiendo, básicamente. Y no pasa nada, no me va a salir error porque es un comentario. ¿Ok? Pero obviamente siempre con doble slash para el comentario. ¿Ok? En este caso también nos va a servir lo que les estaba diciendo. Como yo ya voy a devolver una respuesta, no necesito mandar un mensaje. ¿Ok? Les he dicho, esta instrucción yo la puedo eliminar, pero no quiero que se quede aquí para ver qué es lo que hacía antes. Entonces lo pongo como en comentario y es como si lo hubiera eliminado. ¿Ok? Aquí igual, como comentario esto voy a poner porque ya no quiero que me devuelva un mensaje y es como si ya no existiera la instrucción. Java no lo va a tomar en cuenta. Va a irse directamente a esta instrucción. Ok, entonces ahora vamos a ver qué me va a devolver si no devuelvo un mensaje. Compilo. Antes, cuando yo ejecutaba esto, me salía un mensaje en consola, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa. Con mi verificador. Listo. Ok, y llamo al método SPAR. Voy a preguntar por el 6 otra vez. Si se fijan, me sale esta ventana. ¿Y por qué me sale esta ventana? Porque me está devolviendo el valor resultado de mi método. ¿Ok? Aquí me dice return. No sé por qué dice returnado, pero no sé. Pero aquí también está el retorno, ¿ok? Lo que te va a devolver este es mi método, que le he dicho que quiero que me devuelva un booleano, básicamente. Entonces aquí me dice true, ¿no es cierto? El 6 es par. Si yo muestro otro, 9, como hace rato, falso, ¿no es cierto? Otra vez, por ejemplo, un número un poco más grande, 156 es par, true, ¿no es cierto? Entonces hay dos formas de mostrar un resultado, ya sea por mensaje, por la instrucción system.out.print, que es esta, o también directamente podemos poner return y la respuesta, ¿ok? Y nos va a salir esto. Con el INGE en sus exámenes utiliza más el system.out, ¿ok? Él utiliza más esto. System.out.print, él quiere que muestres un mensaje. Entonces, si estuviéramos dando un examen del INGE y nos pide esto, pues nuestro método sería un void, no deberíamos devolver nada, y listo, ¿ok? Entonces, de esta manera imprimimos el mensaje, básicamente. Pero les digo esto porque hay otros docentes que
prefieren que ni siquiera sepan qué significa esto, system.out.print, y solo muestren los resultados por el return. ¿Ok? Pero eso ya depende de cada docente. En nuestro caso, el INGE utiliza más el system.out.print line. ¿Ok? Ahora, una cosita más antes de que termine la clase. Si se dan cuenta aquí, yo me creo un atributo respuesta, ¿no es cierto? Que estoy utilizando en mi método. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi verificador, aparte de verificar si un número es par, también va a verificar si un número es primo? ¿Ok? Entonces se va a crear otra función, otro método. Public void es primo. Y listo, ¿no? Y aquí voy a recibir el número que quiero verificar. Int n, o num también podría ser. ¿Ok? Y aquí ya va a ser las instrucciones necesarias para ver si es un primo. Ahorita no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. ¿Ok? Pero aquí digamos que ya está el código. ¿Ok? Es más, le voy a poner un comentario. Que es el código, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner el código para verificar si un número es primo o no, que nosotros ya lo hemos visto en pseudocódigo. Solo sería necesario pasarlo a Java. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo igual quiero devolver una respuesta aquí. ¿Ok? Un booleano. Boolean. Entonces tendría que al final poner un return respuesta, ¿no es cierto? Aquí hay un problema. Yo tengo una variable respuesta como atributo, ¿ok? El atributo es como una variable global. En realidad es una variable global. Si aquí en atributo me he creado la variable respuesta, lo puedo utilizar tanto dentro del constructor como en el método espar, como en el método esprimo, ¿ok? Puedo utilizarlo y no va a salir error. Pero ¿qué pasa si yo llamo espar primero y me dice que el número que he dado es par? Entonces en respuesta va a estar true, ¿no es cierto? Y luego, para utilizar esprimo, esta variable va a seguir siendo true. Entonces puede que cause problemas en este método. Por lo tanto, creo que va a ser mucho mejor que mi variable de respuesta no sea un atributo, sino solo sea un una variable global. Entonces mi respuesta tendría que estar aquí. Boolean, respuesta, entro, ¿no es cierto? Y esto ya debería desaparecer. ¿Qué significa eso? Que esta mi clase, por ahora, no necesita ningún atributo, ¿ok? No necesita ningún atributo, va a estar vacío. Por lo tanto, aquí en su constructor también va a estar vacío. Van a haber casos donde las clases no van a necesitar atributos, como en este caso. La variable respuesta podría haber estado aquí, pero también nos puede ocasionar errores en otros métodos. Ahora, esta variable de respuesta solo va a funcionar dentro de este método, ¿ok? Es una variable local, solo va a funcionar dentro de este método. Y aquí me tendría que crear otra variable de respuesta, si quiero que funcione esto, porque ahorita me está dando un error, ¿no es cierto? Me está diciendo que no ha encontrado el símbolo, o sea, la variable. Entonces aquí tengo que crearme otra, boolean respuesta, ¿ok? Y por si acaso, esta respuesta no es igual que esta. ¿Ok? Esta puede tener true ahorita y esta puede tener falso. Y son distintas. ¿Por qué? Porque esta solo funciona dentro de este método y esta solo funciona dentro de este método. Por lo tanto, no lo puedo utilizar en otros, ni tampoco en el constructor, ni tampoco como atributo. ¿Ok? A eso se le llama variables globales y locales, que ya lo habíamos visto en el primer parcial. Pero aquí en Java son así. ¿Ok? Un atributo es una variable global y una variable dentro de un método es una variable local. ¿Ok? Después, a causa de esto, de variable global y local, surge un nuevo término. Aquí me está saliendo error, pero es porque mi variable no tiene un valor, por ejemplo, true. Ahora no me sale error. Compilamos, no me sale. Ahora, hay un nuevo concepto aquí que te dice, bueno, es el concepto de alcance o vida de una variable. ¿Ok? Por ejemplo, esta variable tiene un alcance de todo este método. ¿Por qué? Esta variable ha sido creada dentro de estas dos llaves, ¿no es cierto? Que están resaltadas con plomito. Eso significa que todas las variables que se creen dentro de estas llaves solo van a existir dentro de estas clases. ¿Ok? Si yo me creo aquí int x, solo va a existir dentro de estas llaves. ¿Ok? Ese es el alcance de mi variable x, solo dentro de este método. ¿Ok? La vida de mi variable x solo es dentro de este método, dentro de estas dos llaves. ¿Ok? Eso significa que si yo pongo aquí x,
va a ser igual a 0, me va a salir un error. Entonces la prueba me sale un error. ¿Por qué? Me dice, no se ha encontrado el símbolo X. ¿Por qué? Porque yo lo he creado aquí adentro y no dentro de este método. Entonces me dice, no conozco X. ¿Ok? Entonces, pero aquí adentro sí puedo utilizarlo, donde sea. Incluso dentro de mi if, ¿no es cierto? Y eso que mi if es otro cuerpo. Si se dan cuenta, aquí vuelvo a utilizar otras llaves. ¿Ok? Entonces aquí adentro puedo utilizar X va a ser igual a 6. Sí me funciona, no me sale ningún error. ¿Por qué? Porque está dentro de mi método. ¿Ok? Ahora haremos otra prueba. Si yo me creo una variable dentro de mi if, int var de variable va a ser igual a 0, por ejemplo, y yo lo quiero utilizar fuera de mi if, var, ahora va a ser igual a var más 1, por ejemplo, va a salir un error. Dice que no ha reconocido este símbolo, no sabe qué es var. ¿Por qué? Porque var está dentro de este cuerpo. Si se fijan, lo resalta con plomito, ¿no es cierto? Eso es un cuerpo, ¿ok? Y ese var solo existe dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, cualquier forma de var que intente utilizar fuera de ese cuerpo no existe. Su vida solo está dentro de este cuerpo, ¿ok? Entonces, las llaves en cualquier tipo de estructura, ya sea para crear en la clase, en el constructor, en un método, en una condición, incluso los ciclos tienen llaves. Un for, int i va a ser igual a 0, y sea menor a 8, por ejemplo, y más. Por ejemplo, el for también tiene una llave, ¿ok? Entonces, cualquier variable que yo me cree dentro de este cuerpo de llaves, solo va a existir dentro de ese cuerpo y no fuera, ¿no es cierto? Por eso aquí, por más de que esté dentro del método spar, esta variable no va a servir aquí, que también está dentro del método. ¿Por qué? Porque esta variable solo va a vivir, solo va a alcanzar este cuerpo, ¿no es cierto? Entre estas dos llaves. Incluso aquí, que es el otro cuerpo del if, no funciona. Var va a ser igual a 5, me va a salir error igual. Me sale error, me dice, no conozco este símbolo, ¿ok? Entonces, las variables tienen un alcance, ¿ok? Que es básicamente todo el cuerpo donde ha sido definida. Es por eso que aquí, si yo me creo un atributo, private int num, o número mejor, si yo me creo aquí, esta variable, ¿en qué cuerpo está definido? Entre estas llaves, ¿no es cierto? Ahorita se me ha ladeado. No, entre estas llaves. No me deja de seleccionarlo. Ahora sí. ¿Cierto? Entre estas llaves. ¿Cuál es su par opuesto de esa llave? Está aquí abajo, ¿no es cierto? Es las llaves del cuerpo de la clase. Es por eso que esta variable número se puede utilizar en todo el cuerpo de la clase. Es por eso que es global. Puedo utilizarlo en cualquier método. ¿Por qué? Porque está dentro de estas llaves. Y dentro de estas llaves no solo hay este atributo, sino hay el constructor, el método y todo eso. Es por eso que se puede utilizar en todos los métodos, incluso en el constructor. ¿Ok? Entonces, cuando tú te creas una variable, su vida, su alcance se limita al cuerpo donde lo has creado, básicamente. Hemos hecho pruebas, por ejemplo, aquí me está dando error. ¿Por qué? Porque par he creado en este cuerpo y no he creado en este, por eso no lo está reconociendo. Este var también lo he creado en este cuerpo y no en este, ¿ok? Por eso no me está reconociendo aquí var. Aquí si pongo var también me va a salir error. ¿Me sale error? Me sale error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque var no ha sido definido dentro de este cuerpo. Ahora si yo le defino aquí, digamos int var, ahora sí ya no va a salir error. ¿Por qué? Porque ahora sí existe un var dentro de este cuerpo. ¿Ok? En este caso igual tendría que corregirlo y todo eso. Y eso es un alcance de una variable o vida de una variable. ¿Alguna pregunta, muchachos? Eso sería todo por hoy, muchachos. Hay algunas cositas más que tenemos que ver la siguiente clase sobre programación orientada a objetos. Hoy hemos visto qué es un constructor, qué son los comentarios, alcance de una variable. Vamos a ver qué son los métodos de acceso, de modificación. Invocar un método ya sabemos qué es. Básicamente es hacer funcionar un método. Y lo que nos faltaría de ver de esta listita es métodos de acceso, métodos de modificación e interacción entre objetos, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Eso sería todo por si acaso, por hoy.
la siguiente clase yo creo que ya vamos a comenzar a ver algunos ejemplos. Vamos a pasar algunos pseudocódigos que hemos hecho en el primer parcial a Java. Vamos a ver nuevos ejemplos. También vamos a ver cómo dos clases pueden interactuar entre sí. ¿Ok? Ya vamos a ver. Y luego la subsiguiente ya entraríamos a arreglos, matrices. ¿Qué más necesitaríamos ver? Bueno, hasta ahora hemos estado hasta ahí nomás con inicio, creo. Vamos a ver qué más. Les voy a enseñar qué es herencia, un poquito, pero eso ya va a ser al final. Eso, muchachos. ¿Dudas? Hay otra forma para leer datos, pero esa sí es un poco complicada de entenderla, porque no solo necesitas una instrucción para leer un dato, sino dos o hasta tres instrucciones para leer un dato. O sea, no hay un equivalente de leer, de pseudocódigo utilizamos en una instrucción solo leer, ¿no es cierto? Leer X y listo. No hay un equivalente exactamente. Su equivalente eh, sería, serían tres líneas de instrucción en Java. Por eso BlueJ es fácil de entenderlo para personas que están iniciando, porque cuando tú pides un parámetro, por el encabezado de un método, tú pides parámetros, entonces BlueJ te lo crea automáticamente una cajita. Cosa que en realidad, cuando tú ya programas en otros IDEs, no pasa eso. Cuando tú haces en otros IDEs, ejecutas un método y tú le estás pidiendo parámetros, no te va a salir una cajita como en BlueJ que te va a pedir todos los parámetros, como hemos visto aquí, ¿no es cierto? En otros sí o sí tienes que hacer lo que ya vamos a ver después. Bueno, en realidad no vamos a ver conmigo, eso se va a ver en su tercer semestre, cuando estén en taller de programación. Ahí ya no van a utilizar solo BlueJ, o sea, van a utilizar muchas cosas y ahí ya van a necesitar saber cómo leer un dato del usuario. Si quieren, les puedo mostrar ahorita para que no haya problemas. Ahorita solo para enseñarles, me queda aquí un nuevo método, public void leer. ¿Sí? Por si acaso, todo esto tienes que hacer para leer un dato. Tomen en cuenta. A partir de lo que voy a escribir ahorita. No lo van a entender, obviamente, recién están aprendiendo. Punto in. Y depende de lo que te mande, también va a depender qué cosas vas a poner aquí en el código. Va a depender de qué es lo que te va a mandar el... Uy, creo que no lo estoy mostrando en la pantalla. Denme un ratito, denme un ratito. Yo voy a comenzar de nuevo. Me estoy creando un método leer. Y a partir de esa instrucción es todo lo que necesitas para leer solo un dato. ¿Ok? Eh, String. Y aquí ya va a depender de qué quieres que lea el usuario. Si vas a leer una cadena, entonces string cadena va a ser igual a s.next. ¿Ok? Y aparte tengo que poner aquí otra instrucción especial que todavía no hemos visto, que vamos a ver más adelante. No lo puedo poner, no sé por qué. En un rato. Sí, aquí ya puedo. Esta instrucción igual la tengo que poner para que sirva. Ah, ok. Entonces, si se dan cuenta, solo para leer un dato, estoy utilizando tres instrucciones en Java. ¿Ok? Y eso, para leer un dato bien concreto, que es una cadena nada más. Si quiero leer un número, entonces esto no tiene que existir. Tengo que poner int número, por ejemplo. S punto next int. Listo. Todo esto es solo para leer un dato. ¿Ok? Es por eso que ahora la única forma de leer datos fáciles es por los parámetros. Esto es un parámetro. ¿Ok? Si compilamos esto debería dar. Funciona. Entonces, lo que te facilita BlueJ es cuando tú te creas un objeto y, por ejemplo, yo quiero llamar al método SPAR. Aquí me pide un número, ¿no es cierto? Aquí yo inserto el dato que quiero que el usuario inserte, básicamente.
¿no es cierto? Es similar a leer, ¿no es cierto? Que utilizamos en pseudocódigo. Pero esto, como les he dicho, solo funciona en BlueJ, que solo te pida parámetros, al usuario le pida por parámetros. Cuando yo utilice Java más adelante, van a necesitar utilizar esto, Scanner. Vamos a ver qué hace. Nunca le he hecho la prueba aquí en BlueJ, porque nunca lo necesité. No, este no es. Leer. En la terminal me pide un número, ¿no es cierto? Aquí me pide 9, por ejemplo, pero no está haciendo nada. ¿Ok? De esta manera, recién sería el equivalente de la instrucción leer de pseudocódigo. Recién. Pero como nosotros en toda la materia, incluso su segundo semestre igual van a utilizar BlueJ, no les sugiero utilizar esta forma. ¿Ok? Esto, ¿por qué? Porque primero que nada implica muchas líneas de código solo para leer un dato y son cosas que todavía no entienden, o sea, que tal vez se pierdan. Como les he dicho, también va a depender de qué cosa quieres que lea del usuario, un número, una cadena. También puedes leer un documento, le puedes pasar un documento de Word y te lo puede leer. Pero como no queremos eso, nos quedamos nosotros que para leer lo vamos a leer por los parámetros. Solo vamos a definir el dato aquí y listo. ¿Ok? Eso, muchachos. La siguiente clase podemos ver algunos ejercicios que nos da de arreglos. Sí, si quieren, podemos ver. La cosa es que voy a tener que avanzar arreglos antes. He subido un video de arreglos en mi canal, pero lo bacán es que está en Visual Basic. Ah, la siguiente clase en realidad tendríamos que ver ejercicios de primer parcial en Java. ¿Ok? Tendríamos que ver después algunos conceptitos más que nos ha faltado de programación orientada a objetos, cosa que por si acaso todos estos conceptos no lo van a llevar con el INGE. El INGE no va a poner un tema en Moodle que se va a llamar programación orientada a objetos y ya. No, el INGE, si se dan cuenta, está avanzando normal en pseudocódigo. Y lo que ustedes necesitan en realidad es Java. Y todos estos términos, y en realidad Java en general ya deberían saber bien para el siguiente semestre. Entonces, por eso que yo igual me estoy retrasando un poco, porque antes de mostrarles qué es un arreglo en Java, antes de mostrarles qué es una matriz que también van a ver, que ya deben estar viendo, entonces antes tienen que saber primero los conceptos. Para mí sería fácil entrar y decirles, ok, una función en Java se hace así, método, así, tal cual, sin crearse atributos, sin crear constructor, que funciona, ¿no es cierto? Pero está mal. Entonces, para mí sería fácil crearme un método y decirles, ok, esta es la función SPAR, esta es la función, no sé, es primo, este es el algoritmo que habíamos visto en tal clase, y pasarles y así decirles cómo se hace en Java. Pero si no saben todo lo que les estoy enseñando para elementos, están jodidos, porque la Leti o la Rosemary también, que son las que dan elementos, van a entrar hablándoles directamente así, tal cual. Ya quiero que me hagan un trabajo donde sus atributos y sus, ¿qué se llama? Métodos de acceso y todo eso, todo lo que no están viendo con el INGE, ellas ya van a suponer que saben. Entonces van a estar perdidísimos. Ustedes para el siguiente semestre ya deberían saber algo de herencia, por ejemplo, que no sé si el INGE va a llevar. Eh, Polimorfismo van a llevar el siguiente semestre. Por ejemplo, esto de constructor, esto de atributos, el INGE, si se dan cuenta, creo que hasta ahora no ha visto nada. El siguiente semestre, esto es algo básico que ya deberían saber. Entonces, por eso que igual yo un poco me estoy retrasando. No estoy llevando a la par que con el INGE porque necesito que sepan esto antes. ¿Ok? La siguiente semana, tal vez ni siquiera entremos a arreglos todavía. Primero vamos a ver los términos que nos faltan ver, los básicos. Nos faltan unos 3 que los puedo explicar en media horita. Y ya después vamos a ver ejercicios que hemos visto en el primer parcial, cosa de que entiendan cómo funciona el for, cómo funciona el while, cómo funciona el if en Java, que son el si, el mientras y el para, lo que habíamos visto en pseudocódigo. Y ya luego voy a enseñarles qué es un arreglo, bueno, qué son los arreglos, que son vectores y matrices. Luego entraríamos, no sé qué avanzar el INF, pero ya veremos según lo que vaya avanzando. Y al final lo que deberían ver es herencia, que no sé si va a llevar el INF herencia, la verdad no creo, pero puedo subir un video al final de qué es herencia, por más de que no entre a su examen, van a necesitar para elementos y para programación, para los de informática por lo menos que llevan también programación, necesitan saber qué es herencia. Ojalá el INGE lleve, así contempla igual, pero veremos, no sé.
Eso, muchachos, por eso un poquito me retraso yo. La desventaja